dar herramientas para fortalecer los equipos, tanto vicariales como parroquiales, de nuestras vicarías. Un gusto saludarles. Mi nombre es Santiago Carrillo, soy trabajador social actualmente de la Vicaría San Pedro y en compañía pues, de los referentes sociales de nuestras vicarías y junto a Monseñor Jaime Mancera y con Olga Monroy hemos organizado pues, una serie de encuentros virtuales durante el año que pues oportunamente y a su debido tiempo les iremos informando. En este primer encuentro vamos a abordar las temáticas de trabajo en equipo y liderazgo y va a ser dividido en dos bloques. El día de hoy trabajaremos el tema de trabajo en equipo y el próximo jueves. Y los dos siguientes jueves vamos a trabajar el tema de liderazgo. Hoy estaremos trabajando y, como les mencionaba, reflexionando sobre todo lo concerniente al trabajo en equipo. Y pues para esta ocasión nos acompaña Marta Sonia Villamizar Romero. Ella es psicóloga de profesión. Marta tiene una amplia experiencia con más de 25 años de trayectoria. Posee también una amplia experiencia en el diseño e implementación de procesos formativos para la intervención comunitaria. Asimismo, ella se ha desempeñado como conferencista, facilitadora y formadora en áreas específicas del talento humano, como el desarrollo del ser, la humanización del servicio, las habilidades blandas y las habilidades sociales. Y pues también ella realiza un proceso de animación pastoral de evangelización de las familias, tanto a nivel parroquial como vicarial, en la Vicaría de Padre Misericordioso. Marta, pues mil y mil gracias por tu apoyo, por acompañarnos en esta iniciativa que desde el Centro de la Dimensión Social en la Arquidiócesis hemos empezado para acompañar a todos nuestros animadores en nuestras parroquias y en nuestras vicarías. Entonces, Marta, quedamos a tu disposición y nuevamente agradeciéndote por la oportunidad de brindarnos tu conocimiento, tus experiencias y pues quedamos atentos y listos para escuchar tu intervención. Bueno, pues muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendiciones. Como les decía Santiago, pues mi nombre es Marta Sonia y estoy acá hoy con todo el deseo grande de seguir aportando a nuestra iglesia, específicamente en esta la dimensión social. Tendremos dos bloques de trabajo, como él les explicaba, y el día de hoy vamos a comenzar con unos aspectos básicos que tienen que ver con ese tema que ha surgido pues del mismo diagnóstico que ustedes han hecho al respecto, temas en los cuales quisieran pues tener un refuerzo. Vamos a comenzar entonces con este tema especial, pero antes vamos a colocar esta jornada en manos de Dios para que los frutos que tengamos de acá en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, estén siempre pues guiados por Él, en torno a Él y que sean pensados en el beneficio pues común, que es lo que esperamos siempre. Entonces le pido el favor a mi esposo que nos cante una cancioncita acá y una oración para poder comenzar. Entonces les pediría pues que nos coloquemos en sintonía. Nos avisan por favor si se escucha bien, todo listo. No entiendo qué dijo. Usted no puede. ¿Qué? ¿Usted no puede qué? Reactivar su propio micrófono porque los canales silencio. Eres tan amable, Santiago, de activar el... Ah, yo también puedo, ¿no? También soy como anfitriona. Y tú Espérate, a puedes ver. activarle. Sí. ¿Listo? Buenas noches. Iniciemos todos entregándonos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos ante ti, ante tu presencia. Te pedimos que nos llenes de tu luz, nos llenes de tu misericordia, nos llenes de tu amor. Sabemos que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Te pedimos en esta noche
que nos envíes tu Espíritu para hacer bien esa obra que nos has entregado. Nuestra iglesia en la arquidiócesis nos necesita, pero más nosotros necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Llévanos, Señor. Inúndanos de tu gracia. Que en esta cuaresma podamos decir, Jesús, que tu gracia siempre nos llena. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesite ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Manos sin cansancio, historia entre mis labios, fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévanos, Señor, a donde tú quieras y que tu gracia nos acompañe. Esta noche te entregamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras familias, nuestra iglesia. Llévanos, Señor, a ti te escuchamos, a ti te seguimos. Es tuyo el mensaje. Simplemente lo llevamos nosotros. Haz tú la obra hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya con este inicio y motivados, vamos a comenzar con nuestro encuentro. Santiago les compartía ahora pues que la idea es hablar al respecto del trabajo en equipo y pues desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva profesional y pastoral, entonces, pues sé que básicamente cuando hablamos de equipo estamos hablando de algo muy pequeño y nosotros podemos aspirar a algo más grande, ¿no? Cuando hablamos de equipo y esto de trabajar en equipo surge seguramente por inquietud, pues de muchos, de cómo hacemos para articularnos, cómo hacemos para que nosotros como animadores desde la dimensión social logremos generar un trabajo en conjunto con otros, no solamente al interior de nuestros equipos, sino en conjunto con otros. Y entonces es allí donde viene la pregunta sobre cómo sería esto de articularnos, qué sería esto de articularnos. Y dentro de esto, pues definitivamente tenemos que valernos de algo que llamamos siempre el trabajo en red. Trabajemos en red. Vamos a compartir ahora un momentito. Permítame, por favor.
Bueno, ahora sí, qué pena con ustedes, pero no sé por qué se cerró la presentación. Listo, entonces, ese es nuestro tema, el tema que hoy nos reúne. Vamos a hacer todo lo posible para hacer productivo el tiempo que tenemos y la idea pues es aportar entre esta y la segunda sesión elementos no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico para el trabajo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de trabajar en red, pues esto está afianzado en el momento actual de nuestro plan de evangelización, el actual, como también de lo que en el mundo entero está proponiendo la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajar en red, estamos hablando por una iglesia en salida. Sabemos todos que la iglesia en salida, pues ha sido algo en lo cual el Papa Francisco ha sido bastante insistente y nos está hablando de salir de qué. Salir, una iglesia en salida que es una iglesia que parece una fortaleza, que parecía una fortaleza, que protegía a los fieles de las libertades modernas y nos está diciendo salir hacia dónde, salir hacia una iglesia que parezca un hospital de campaña, que atienda a todas las personas, que no importe su estado moral o ideológico. Otra manera en que nos ha hablado de la iglesia en salida es salir de una iglesia con autoridad eclesiástica, distanciada de los fieles, incluso dándole la espalda hacia una iglesia en donde hay un pastor que anda en medio del pueblo con el famoso olor a oveja y a misericordia. También nos habla de salir de una iglesia maestra de doctrinas, de normas, hacia una iglesia que sorprenda, que tenga unas prácticas que sorprendan al mundo de hoy y que además tenga un encuentro afectuoso, un encuentro en el cual se generan vínculos con las personas más allá de su pertenencia religiosa, moral, ideológica, donde todo lo que está en la periferia sea también incluido, es decir, que sea una iglesia donde hay inclusión. De eso hablamos cuando hablamos de una iglesia en salida y por qué necesitamos trabajar en red. Para entonces entusiasmarnos y animarnos, pues queremos recordar cuando estábamos más o menos como en la segunda etapa de este plan de evangelización, ya vamos en la última, ¿cierto? Porque cuando estábamos en la segunda, no sé quiénes pudieron asistir a esta asamblea arquidiocesana del 2018, que creo que fue la última muy masiva, y en esta hubo una homilía que hizo Monseñor Rubén Salazar, en ese momento nuestro arzobispo, y la vamos a escuchar. ¿Nos cuentan, por favor, si se escucha bien? Bueno, la vamos a escuchar y allí vamos a tomar algunos elementos. Quiero que estén muy atentos porque después de esto les voy a preguntar qué elementos vimos específicamente, qué es lo que nos está diciendo a nosotros, a esa iglesia en salida, ¿ok? Me avisan, por favor, si la ven y la escuchan bien. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que tengan esas manos ahí arriba para Rey, sí. Muy queridos hermanos, vayan al mundo entero a predicar el Evangelio. Lo hemos cantado todos juntos con gran entusiasmo, porque reconocemos en esas palabras del Señor Jesús, palabras dirigidas a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado, así como llamó a Pablo, perseguidor de la iglesia, así como llamó a Pedro, pobre pescador. El Señor ha irrumpido también en nuestra propia existencia y nos ha llamado. Y hoy queremos confesar cada uno de nosotros que el Señor está en nuestro corazón y que el Señor ratifica su llamamiento para que seamos sus testigos en el mundo. Y esto nos da la certeza de que es el Señor el que actúa, es el Señor el que salva, es el Señor el que continúa llegando a todos los seres humanos, pero lo hace a través de nosotros, por medio de nosotros. Para eso nos ha elegido y para eso nos ha enviado al mundo entero a predicar el Evangelio. El Señor hubiera podido valerse de cualquier otro instrumento para realizar su obra de salvación, pero ha querido valerse de cada uno de nosotros en esa tarea.
Y por eso, para que podamos juntos reconocer esa presencia salvadora del Señor y caminar juntos en esa tarea de predicar el Evangelio a todos, el Señor ha querido que en la Arquidiócesis de Bogotá fuéramos poco a poco discerniendo su voluntad y la plasmáramos en un plan de evangelización que ya estamos recorriendo en su segunda etapa bajo el título de Un Nuevo Rumbo. La Arquidiócesis toda camina juntos, porque cada uno por su lado no puede hacerlo. Tenemos que caminar juntos y como Arquidiócesis estamos juntos descubriendo ese nuevo rumbo. Pero es el Señor el que marca el rumbo, es el Señor el que nos guía, es el Señor el que camina con nosotros. Por lo tanto, en este caminar nuestro, todos los días y a cada minuto tenemos que descubrir esa presencia salvadora del Señor, que hace posible nuestro esfuerzo, que hace fecunda nuestra tarea. ¿Y quién es para nosotros el mundo entero? Para nosotros el mundo entero es Bogotá. Bogotá, esa ciudad compleja, esa ciudad-región, esa ciudad caótica, pero al mismo tiempo esa ciudad que todos los días se construye de alguna manera. Para nosotros el mundo entero se concentra de una manera especial, casi paradigmática, en lo que es la evangelización de la ciudad, con sus diferentes aerópagos, con sus diferentes desafíos y retos. Es una ciudad en la cual aparentemente Dios no está, pero nuestra fe nos lleva a descubrir que Dios está en la ciudad, está en medio de ese caos, está en medio de la injusticia, está en medio de la violencia, pero también está en medio del amor, de la ternura, de la ayuda mutua, de tantas cosas hermosas que suceden permanentemente en nuestra ciudad. Y nosotros somos enviados para que señalemos esa presencia del Señor, para que digamos, aquí está el Señor, y Él actúa de esta manera, y por lo tanto abran su corazón para aceptar esa presencia del Señor. Por eso es una iglesia en salida, es una iglesia que acompaña, y es una iglesia que fermenta. Pero nuestra patrona es Santa Isabel de Hungría, una reina, pero una reina que se abajó totalmente al servicio de los pobres. Una reina que cambió sus palacios y sus lujos por el servicio denodado a los enfermos, a los que sufrían, a los menesterosos. Y por eso, en la Arquidiócesis de Bogotá, nosotros tenemos que tener un sesgo especial en la evangelización. Es el sesgo del amor preferencial por los pobres, por los que sufren, por los enfermos, por los abandonados, por los desplazados, por los inmigrantes, por tantas personas que han perdido sus raíces, pero que aquí en la ciudad quieren encontrar su hogar. Esa es como la característica que tiene que adquirir esa misión que el Señor nos ha encomendado. No podemos ser indiferentes ante la miseria que se vive en inmensas zonas de nuestra ciudad. No podemos ser indiferentes a tantos seres humanos que sufren, incluso a aquellos que en medio de la riqueza y en medio del lujo sufren porque Dios no está en su vida, no porque Él no esté presente, sino porque ellos no lo reconocen y no lo aceptan en su vida y por lo tanto construyen su existencia como si Dios no existiera. Esa es nuestra tarea, queridos hermanos. Si nos hemos reunido hoy es para fortalecernos en esa conciencia de que Dios nos ha llamado, y nos ha llamado como iglesia, como comunidad, como Arquidiócesis de Bogotá, para que caminemos juntos en ese servicio al Evangelio, que es el servicio especialmente a los más pobres y necesitados. Por eso tenemos que salir de esta asamblea fortalecidos, con un compromiso más hondo, más profundo, y al mismo tiempo convencidos de que tenemos que invitar a muchas personas más, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, para que se unan a ese caminar nuestro. Por eso el eslogan de hoy, súmate, lo que hacemos cuenta. Tenemos que sumar muchas personas,
porque lo que hacemos cuenta. Y lo que hacemos es evangelizar. Y cuenta precisamente porque es el fermento transformador de la realidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos guíe, haga de cada uno de nuestros pasos una respuesta de amor, desinteresada, generosa, pero certera a su amor. En esta Eucaristía pidamos por toda nuestra arquidiócesis, por todas nuestras comunidades, por todas las personas comprometidas en la tarea evangelizadora, y pidamos al Señor de una manera especial por todos aquellos que no lo conocen todavía, pero en los cuales el Señor está presente y a los cuales nosotros tenemos que mostrar esa presencia amorosa. Vivamos así esta Eucaristía como un compromiso claro con el Señor que nos envía por el mundo entero a llevar el Evangelio. Bueno, entonces, ¿qué tal esta homilía? Vamos a hacernos ahora algunas preguntas al respecto de esta homilía. Necesito, Santiago, por favor, que hagas hospedador a Juan Carlos, no lo puedo hacer yo. Olguita, ¿me ayudas, por favor? Juan Carlos Clavijo, gracias. Ya. Bueno, Listo. gracias. Entonces, pues vamos a hacer algunas preguntas al respecto de esta homilía. ¿Qué nos dice frente al tema que vamos a tratar? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el que nos hace el llamado? Miremos esas preguntas que nos sugieren. ¿Quién es? Pues es Jesús que nos llama, que nos dice, que nos hace el llamado a hacer nuestro servicio a través no solo de esta animación, sino, sí, muy bien, Gina, Jesús, sino también es precisamente Él a través de nosotros quien hace el llamado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pide? Vamos a verlo ahí gráficamente. Vemos allí el Evangelio, Marcos 16, 15, 20. Ante este llamado debe haber una respuesta, exactamente. Orak, ajá. ¿Qué más vamos viendo? A través de, ahora lo vamos a resumir, pero es para que vayamos recordando gráficamente quién. ¿A través de quién es ese llamado a ir, a salir, a buscar, a llevar el mensaje? ¿Es a través de quiénes? De ti, de mí, de todos nosotros, ¿cierto? Específicamente de nosotros, del prójimo, para todos nosotros, muy bien. Todos están aquí participando, escribiendo muy juiciosos. ¿En dónde? Nos está diciendo esta humildad, ¿dónde nos está diciendo que está nuestra labor, lo que podemos llegar a hacer? Específicamente en nuestra ciudad Bogotá, en la ciudad, exactamente. En una ciudad que tiene dos caras, ¿cierto? Una ciudad que Él nos presenta donde hay caos, donde hay desorden, pero donde también hay amor, hay ternura, hay crecimiento, hay desarrollo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la otra pregunta. Sí, en nuestra ciudad región. ¿Cómo? Tenemos una patrona, nos dice Santa Isabel de Hungría, ¿cierto? Y quien está allí con nosotros. ¿Y a quiénes? En general a todos, ¿cierto? A todo el prójimo, en general, incluyendo a todos los diferentes, todos es todos, ¿no? Entonces vamos ahora a verlo de otra manera ya. A los más necesitados es el énfasis, pero en general, pues a todos, ¿no? Entonces, ¿qué les dijo? ¿Cuál es lo que nos dice allí el Evangelio? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Nos está diciendo, vayan todos. ¿Y anúncienla a quién? A todos, ¿cierto? Es decir, todos somos llamados, tanto a ir por el mundo como a recibir esa buena nueva también.
Y en Bogotá los necesitados, ¿quiénes son los necesitados? Pues somos todos, porque somos necesitados de diferentes maneras, ¿cierto? Podemos ser necesitados económicos, podemos ser necesitados de afecto, podemos ser necesitados de inclusión social, podemos ser necesitados de pronto de escucha, etcétera. Bueno, entonces ejemplos allí, pues San Pablo el perseguidor, para quienes habló, para San Pedro, para el pescador, ¿cierto? En general. Así lo ha hecho con todos, o sea, ha hecho un llamado personal a cada uno, pero también ha dicho para todos. Perdón que no alcancé a leer el último el chat, que caminemos juntos porque solo no podemos. Sí, exactamente, sí, señora Pilar. Bueno, somos llamados por el Señor, nosotros somos sus testigos. Somos quienes vamos a dar testimonio de Él. ¿Y quién es Jesús? ¿De quién vamos a dar testimonio? Pues de que Jesús es quien salva, de que Jesús es quien actúa y de que Jesús es quien llega. Somos testigos de eso, vamos a dar testimonios de eso. ¿A quién salva, a quién actúa, a quién llega? A todas las personas, ¿cierto? Seamos insistentes en todos, ¿sí? Llama, ¿sí? ¿A quiénes? A todas las personas, a todos. ¿A través de quién? Lo hace a través de nosotros, es decir, nosotros somos llamados a través de los hermanos y también nosotros llamamos a otros a través nuestro, es decir, somos nosotros a través de los cuales Jesús llega a salvar, a actuar. Nuestro plan de evangelización, en donde nos está proponiendo que actuemos, ya lo vimos gráficamente, ahora lo vemos ahí, en Bogotá, la ciudad región, como lo decían ustedes ahora. Y él nos está diciendo que probablemente esa Bogotá, ciudad región, pues tiene varios, ¿cierto? Ajá, camino, verdad y vida, la luz, ¿sí? Dios no está, nos dice, aparentemente pareciera que Dios no está en esa ciudad que es como nos lo decíamos, Señor, es una ciudad caótica, que es una ciudad violenta, que es una ciudad que tiene injusticias, que es una ciudad donde hay desafiantes, pero al mismo tiempo, claro que Dios sí está, nos dice él, porque también además de eso, ¿qué hay? Es una ciudad donde hay construcción, donde se construye la relación, donde hay amor, donde hay ternura, donde hay ayuda mutua, todo está allí, en todo convivimos. ¿Cómo lo hacemos? Nos dice, tenemos una patrona que nos está ayudando, que intercede por nosotros, Santa Isabel de Hungría. ¿Y hacia quién va dirigido? Para los que sufren. Sí, Cecilia, muy bien. Precisamente ese es el campo de misión y como decía antes, no alcancé a leer el nombre, pero es allí donde debemos estar, es donde debemos estar nosotros trabajando. ¿Con quiénes? Con los que sufren. ¿Quiénes son los que sufren? Los necesitados. Necesitados, como decimos ahora, de muchas cosas, ¿no? No solo de las cosas económicas, sino del afecto, de la inclusión, de la comprensión, de la escucha, de una familia, de un trabajo, etcétera. Los pobres, los enfermos, los abandonados, los inmigrantes, una realidad muy presente ahora en nuestra ciudad, los desprotegidos, los excluidos, todos, y ahí lo pusimos bien grandecito, los ricos, porque también son personas necesitadas de otras maneras, ¿no? Pueden tener otro tipo de sufrimientos. Ok, entonces sobre eso que hemos dicho hasta ahora, ¿algo más que quisieran aportar desde lo que nos da la homilía o está allí bien resumida la cosa? ¿Bien? Listo. Queremos hacerlo juntos, exactamente, esa es otra parte muy importante. La actitud de humildad, ajá, claro, importantísimo porque entonces nos está proponiendo, lo hacemos, pero no como que llegamos acá a los salvadores, ¿cierto? Sino que llegamos en una actitud de yo soy necesitado de algunas cosas y tú de otras y puedo desde allí trabajar. El llamado que nos dice es que nos llama a dar nuestro servicio y sabemos que Súmate es eso, lo que hacemos con Telelogan es eso, ¿cierto? Me hago parte de, no soy yo el único que voy a trabajar, sino me hago parte de y lo que cada uno hace cuenta si estamos centrados en lo que es lo nuestro. Bueno, ya vemos toda esa riqueza que hay en el chat de ser fermento y estar al servicio del otro. Bien, no sé, tenemos una manito levantada, ¿podemos hacerlo o no?
consciente de que falto yo. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, todo eso, este llamado nos está diciendo, somos capaces de ubicarnos en esa ciudad-región, somos capaces de entender que nosotros somos unos actores más dentro de toda la lógica de esta ciudad-región, en la cual, además de esas personas, de los necesitados, también están muchos otros actores con los cuales queremos interactuar. Tenemos grandes sueños y grandes necesidades. Seguramente dentro de esta dimensión social de la iglesia tenemos unas proyecciones grandísimas y vemos que tenemos la necesidad de generar unos proyectos y que en esos proyectos es muy importante que los trabajamos nosotros solos, sino que necesitamos articularnos con otros para que realmente funcionen y realmente tengan algo de impacto, que es lo que queremos. Si queremos trabajar sobre una realidad específica, muy posiblemente lo último que podríamos hacer es quedarnos encerrados solamente en nuestra lógica como iglesia católica, desde nuestra propuesta y pretender desde allí solamente nosotros trabajarla. Si queremos tener un verdadero impacto en esa ciudad-región que tiene tantas dimensiones, que tiene tantas necesidades, que estamos trabajando en una pauta como hemos recorrido con este llamado de inclusión, en donde todos somos necesitados, entonces muy posiblemente nuestra visión al querer intervenir en la vida comunitaria y en la vida social es que nosotros somos uno más de esos actores y que necesitamos aprender a articularnos con los demás para que realmente nuestras acciones tengan un impacto, que no podemos trabajar de nosotros para nosotros encerrados, sino que se nos está haciendo el llamado incesante a que debemos salir, actuar en la realidad de esa ciudad-región y que la realidad de esa ciudad-región nos incluya a nosotros como un actor más y debemos aprender a articularnos. Y cuando hablamos de artículos, de hacer el trabajo de red, pues sí, es importante que nos vayamos preparando poco a poco para ese trabajo de red. Durante estas 2 sesiones, pues la idea es que tengamos algunos elementos que nos den elementos técnicos también sobre lo que es prepararnos para trabajar en red. ¿Lo ven lógico hasta ahí? ¿Lo que estamos llevando como discurso? ¿Cómo lo ven? Sí. Ok. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, listo, ahí vamos. Entonces vamos a empezar a prepararnos para trabajar en red y yo aquí voy a partir, yo sé que de pronto aquí hay muchas personas muy expertas en el tema, pero yo voy a partir de kinder. Vamos a ponernos todos en el mismo nivel, como si estuviéramos en el mismo nivel. Bueno, entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de este tema de las redes sociales y en qué es en lo que tenemos que articularnos para poder llegar a hacer ese trabajo tan ansiado en equipo? Pues debe partir de esta óptica de redes. Entonces vemos ahí a nuestro Jesús en la pesca milagrosa y tenemos en una de sus miles de representaciones y pues vamos a utilizar esa figura de la red, ¿no? Para entender un poco más. Sabemos que la red tiene siempre, entonces esto que vemos allí, sus nuditos, sus uniones, ¿cierto? Los hilos que unen a esos nudos y entonces esa es como la idea que queremos trabajar. ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una red social? No estamos hablando de las redes sociales, Twitter, Facebook, no sé qué, no, estamos hablando de, en el términos de lo que nos interesa a todos desde la dimensión social, la intervención comunitaria, la intervención en red. Entonces, ¿qué es una red social? Es una representación gráfica, partamos de eso. Es decir, una red no anda por allí, por el mundo, mostrando sus nudos y sus lazos y cómo estamos todos unos unidos con otros, no. Es una representación que hacemos gráfica, que básicamente es como una foto que yo tomo de lo que sucede en una realidad, en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, cuando yo tomo la foto de esa realidad, la tomo de ese momento. Puede ser que dentro de un tiempo, cuando vuelva a tomar la foto, así estén las mismas personas y sean en el mismo lugar, como ha pasado un tiempo y han pasado cosas entre esas relaciones, entre esas personas, esa fotico va a cambiar. Entonces, la red corresponde a la gráfica de un momento específico. Y ahora, cuando ustedes que se proponen ser líderes y tener un nivel de influencia, de incidencia en una comunidad o en un grupo humano, cuando van a graficar su propia red de cómo están sus relaciones, es muy útil estar tomando la foto de vez en cuando para saber cómo han ido cambiando esas relaciones
con su comunidad, con su grupo de influencia, con el ámbito en el cual quiere incidir para poder tener claro en dónde debe trabajar para tener más influencia. Lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. Pero entonces tiene que ver con nosotros. Si vamos a intervenir en comunidades, tenemos que tener la óptica red para poder ver las cosas en un plano mucho más realista y entendiendo que es una foto que tomamos por un momentico. Bien, ¿hasta ahí claro que es una red social? Listo. Entonces, vamos a hacerlo muy básico, como les decía, kinder. Vamos a nivel 1. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una red? Hay 2 elementos básicos de las redes. Entonces, voy a tomar acá 2 elementos básicos y 2 conceptos que son importantes a tener en cuenta en redes. Entonces, cuando hablamos de redes, tenemos que hablar primero que todo de los nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son los puntos o los lugares de la red que pueden ser, si yo estoy haciendo una red de personas, pues serán las personas que se van a relacionar. Si estoy haciendo una red de diferentes grupos parroquiales que hay en eso, entonces, ¿cuál es la red de los grupos parroquiales que hay en esta parroquia? Entonces, los nodos serán cada grupo, ¿cierto? Pastoral, animación de jóvenes, pastoral de la familia, infancia misionera, los servidores del altar, las personas que están como ministros de la comunión, los de Legión de María, proclama, bueno, lo que haya, ¿sí? Cada uno será un nodo. ¿Y por qué son nodos? Porque en ellos confluye, o sea, a cada uno de esos nodos llegan los lazos o los hilos de la red, así como la red que vemos acá en la imagen. Entonces, cada nudito es un nodo y a cada uno de esos nodos van llegando los hilos de la red. Eso es en general una red. Y el otro elemento, pues, que compone las redes, evidentemente son los lazos. ¿Qué son los lazos o relaciones? Son las uniones entre esos nodos. Es decir, lo que compone, lo que lo convierte en red es que esos nodos no están cada uno por su lado, sino que están relacionados de diferentes maneras. Ahora, cuando posiblemente hablamos, por ejemplo, de una red de personas, entonces, muy posiblemente si vamos a graficar esa red de personas de algún lugar, habrá algunos de esos nodos que se relacionan con más personas dentro de la misma red, mientras que habrá otros nodos que de pronto se relacionan con 1 o 2 personas. Y entonces, pero todos hacen parte de la misma red, solamente que hay algunos nodos que acumulan más relaciones que otros. Vamos a suponer, por ejemplo, que si seguimos con este ejemplo de los diferentes, de la red de los diferentes grupos que tiene la parroquia, entonces haya uno de esos grupos que se relaciona con varios, ¿sí? Por ejemplo, digamos pastoral de familia, entonces pastoral de familia para ejecutar su labor, entonces a su vez tiene relación directa con jóvenes, con la pastoral de la infancia, con la pastoral de duelo, con la pastoral de la escucha, con la pastoral de la salud, con diferentes grupos, tiene varios, pero de pronto hay un grupo que sea exacto, el EPEM que puede ser es algo, pero es algo un poquito más estructurado, ¿no? Acá estamos hablando como más un poco, eso puede ser algo que ya está estructurado y exigido como una forma organizativa, ¿cierto? Y podría y sería muy chévere que funcionara evidentemente como una red y que tuviera una lectura de red de cómo es la vida cotidiana de esa comunidad parroquial y que entonces a través del EPEN se pudiera mirar, oiga, estos 2 grupos están articulados y están funcionando chévere, mire que estos 2 de pronto deberían relacionarse porque lo que están haciendo es común y entonces ahí podemos construir una interacción, pero desde el lenguaje red nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que por ejemplo, tal equipo, entonces sí se está relacionando con otros más que necesita, etcétera. Entonces, dentro de las redes se dan equilibrios y desequilibrios. Hay veces que están como bien repartidas las relaciones y como el mismo número de relaciones, así como en los diferentes, pero a veces hay unos nodos dentro de la red que acumulan mayor parte de relaciones. A esos se llaman los clústeres, como está acá. Es un nodo más fuerte que otros nodos dentro de la misma red, no más importante, sino que en teoría de redes lo que decimos es que ese clúster acumula muchas más relaciones que otros nodos de la red y entonces por eso es un clúster. Es decir, es aquel en el cual confluyen más relaciones que en otros. Dentro de una misma red puede haber 1, 2, 3, 4 clústeres.
en donde si por ejemplo hay 20 nodos, de esos 20 nodos hay 1, 2 o 3 que se relacionan con la mayoría de los nodos o con muchos más que los otros y entonces por eso se convierten en clústeres, que son nodos fuertes. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos bien en kinder? ¿Bien? Ok, listo. Entonces digamos, yo asumo que vamos bien porque no hay ninguna pregunta. Listo, muy bien. Entonces, 2 términos más, muy bien, vamos bien, ya los miramos. Entonces, hay 2 elementos que es importante tener en cuenta dentro de toda esta lógica de las redes para poder entender, como lo decimos, acuérdense que comencé diciendo que la red es una fotico que tomamos de un instante, pero que puede ser que dentro de un mes cambie. Es decir, puede ser que hoy teníamos una relación entre 2 grupos y de pronto una señora de un grupo tal se peleó con la señora del otro grupo tal y entonces eso fracturó la relación entre los 2 grupos y entonces esa foto que tomamos hoy en donde había una interacción, dentro de un mes la tomamos y resulta que ya no hay interacción. Y hay un trabajo ahí propuesto para hacer el trabajo de la óptica de redes. Entonces decimos, hay nodos, hay relaciones y hay clústeres dentro de esas mismas relaciones, hay nodos que acumulan más. Punto. Bueno, por aquí vi que me escribieron algo más. Claro, lo podemos volver a proyectar. Entonces, ¿qué es el concepto de la red social? Entonces, la red social es una representación gráfica. O sea, la sacamos, la concluimos, la extraemos, o sea, la red no existe solita, sino que la red es una representación gráfica como una foto de lo que está pasando en ese momento en una comunidad, en un espacio y en un tiempo definido. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces, ¿qué otro concepto debemos tener claro? Cuando pensamos la vida desde la óptica de las redes, entonces entendemos también que y desde esta propuesta que se nos hace, que nos hablábamos, señor, y que tenemos también desde el llamado es, cuando no hay una relación entre 2 nodos, para nosotros no es algo que está fracturado, imposible, destinado y ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Sino que es, para nosotros un vacío es un espacio-tiempo que está ocupado por 2 nodos que todavía no se relacionan, es decir, hay un lazo por construir allí. O también hay un nodo que todavía no se ha reconocido y que hace parte de la vida comunitaria al que de pronto todavía no le hemos dado su papel, su función dentro de la vida comunitaria y resulta que tiene una gran influencia, ¿sí? Eso es básicamente un vacío. Entonces, desde la óptica de redes, como es una óptica esperanzadora, estamos diciendo, hay la posibilidad de construir, hay la posibilidad de que esa relación que está fracturada se vuelva a tender un puente. Entonces, por eso, dentro de la parroquia, entonces en ese mismo ejemplo que estamos diciendo, si de pronto surgió la pelea entre las 2 señoras de los 2 grupos y entonces se fracturó la relación, eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso pasa en otros países, en nuestra vida parroquial eso no pasa, eso pasa en otras parroquias de otros países. Entonces nosotros desde la óptica de redes lo que decimos no es acá ya definitivamente no se puede hacer nada de que esa persona esté enfrente o a mí no me interesa entenderme o encontrarme con esas personas, ¿cierto? Yo me entiendo con el padre y no con esas personas de ese grupo. Eso no pasa en esas comunidades, ¿cierto? Sino que nosotros como llamados, como mensajeros, como testigos de generar estos vínculos y esta inclusión, lo que hacemos es trabajar y decir, hay un lazo por trabajar. Hay un nodo que necesita ser incluido y reconocido. Debemos trabajar en la vida de esta comunidad. Claro, las redes sociales son dinámicas, por eso es que lo que nosotros hacemos es, por eso decimos que el término, digamos, técnicamente hablando, es el de red social como una gráfica de lo que está sucediendo en la cotidianidad. Pero esa gráfica puede cambiar y puede cambiar en segundos. ¿Por qué? Pues porque en las redes hay instituciones y personas. En las instituciones hay personas, en los grupos hay personas. Y las personas mismas. Entonces, si estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de algo que de per se tiene movimiento, vida y va a cambiar.
va a cambiar por disposiciones de ánimo, va a cambiar por circunstancias de vida que tenemos, ¿cierto? Y nos cambia la vida en un segundo y entonces cambia todo a nuestro alrededor y las interacciones que tenemos, nos cambian también los sentimientos, las condiciones de vida. De pronto hoy estábamos muy bien chévere y trabajando todos acá en grupo y de pronto en algún momento puede pasar que las condiciones o las circunstancias que le sucedieron a esa persona cambiaron todas esas interacciones. Tuvo que irse y estaba cargado del grupo y tuvo que irse. Entonces, evidentemente, como nos dicen, nos aportan acá, pues claro, en el centro estamos las personas. Por eso estamos hablando de algo técnicamente que nos da un elemento para nuestra intervención en la comunidad. Pero obviamente que eso nunca reemplazará al ser humano, sino precisamente hacemos un esfuerzo de entender que cuando nos aproximamos a la intervención en comunidad y la pensamos desde la óptica de redes, entendemos que nos puede ayudar técnicamente para hacer un trabajo con un objetivo específico y un trabajo que realmente incida, apoyarnos en estos elementos técnicos para que no nos dejemos de pronto llevar en el vaivén de las personas sin llegar a los objetivos que nos proponemos. Es decir, si yo no veo desde la óptica de redes lo que está sucediendo en mi comunidad, muy posiblemente me quede en el devenir de la pelea que hubo, en agotarnos en esa pelea y no generamos los puentes y lo que necesitamos generar para que realmente todo fluya en pos del objetivo que tenemos todos, que es trabajar por quienes los necesitan. ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de estos conceptos, entonces también importante a entender otro concepto que se llama la distancia. Ver la vida desde la óptica de redes implica poder ver como si nos colocáramos unas gafas y a través de esas gafas pudiéramos ver como unos rayos allí transparentes que nos van mostrando cómo están las interacciones de este grupo humano y de qué manera se articulan unos con otros para que las cosas funcionen o no, o en dónde podemos trabajar. Pero puede suceder que cuando empezamos a tener relaciones entre varios, interactuamos entre varios, puede suceder que la vida de red se pueda perder si no sabemos cómo manejarla. Entonces voy a dar un ejemplo. Supongamos que dentro de una parroquia hay un padre, un párroco que sea muy activo y que ha generado de pronto varios grupos y esos grupos están existiendo y funcionan. Cuando hay un cambio párroco, el párroco llega, le entusiasma pues ver las diferentes actividades que hay y se pone en relación como con quienes lideran esos 6, 7 grupos parroquiales que haya, de pronto hasta 10 grupos y empieza a reconocer a cada uno. Entonces sabe que Marlene está acá en la infancia misionera, sabe que Carlos está acá con la pastoral familiar, sabe que con los proclamadores está Adriana, sabe que entonces también con la parte con lo que es específicamente la infancia, la pastoral de la infancia, entonces está Olga, sabe que Raúl está encargado con los jóvenes, bueno, los distingue por su nombre, sabe quién está allí, se relaciona con ellos y empieza un trabajo. Y dentro de ese trabajo, entonces cada uno se siente como con una relación muy cercana con ese sacerdote, con ese párroco, y siente que tiene una relación pues muy cercana de confianza, que él está disponible, que entonces lo puedo llamar y le digo, padre, vamos a hacer reunión, entonces él va y está en la reunión del grupo. Bueno, un padre muy entusiasta y que quiere participar y está pues como generando este tipo de cercanía con cada uno. Se le puede contactar, lo llamo al teléfono y me contesta inmediatamente. Bueno, padre, es que le queríamos consultar que vamos a sacar ese boletín, que si usted está de acuerdo, que no sé, bueno, etcétera. Es alguien pues como muy presente ya en la vida de la comunidad y entonces y en la vida pues cotidiana de los grupos. Supongamos que este padre, pues precisamente por lo carismático que es, porque le gusta mucho la vida pastoral, empieza a generar ya no solo ese, sino muchos más grupos. Y resulta que este padre empieza a tener ya tantos grupos que entonces ya no va a tener tiempo, por ejemplo, para ir a todas las reuniones que le están proponiendo que vaya. Ya no va a tener tiempo, por ejemplo, para atender de una vez todas las llamadas, ni todo el tiempo disponible en su agenda para las diferentes cosas que le programan, sino que hay un momento en el cual esas personas que lo sentían tan disponible, tan ahí cercano, etcétera, llega un momento en el cual esas personas de pronto ya
hacen parte como de un algo que podemos decir, entre comillas, la masa. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya el padre también de tantas personas con las que empieza a relacionarse, ya no solamente al interior de la vida parroquial, sino que también, entonces, por ejemplo, empiezan a relacionarse con las instituciones que hay alrededor, que alrededor hay una institución educativa que le pide el apoyo y no sé qué más, entonces él va allá y entonces es capellán mientras tanto en el lugar, y entonces al tiempo pues hay muchos estudiantes allí que lo conocen, padre, 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 y entonces él ya pues ya no se sabe los nombres de todos, que hay un sitio de salud también, entonces él va allá y acompaña a los enfermos y hace algo de pastoral también allá, que con los comerciantes tiene una relación específica a través de la cual él consigue pues que le den apoyo para unos mercados que necesita, etcétera, que bueno, con las autoridades de policía, porque entonces él ya son tan famosas sus homilías, sus ocurrencias que ya no alcanza el templo, entonces toca pues hacerlo a un aire libre y entonces le implica tener acuerdos con actores, no sé qué, bueno, vamos a suponer un padre así con un carisma de ese estilo. Entonces hay un momento en el cual el padre pues ya no tiene la capacidad de tener con cada uno una relación así pues totalmente personal, ni tener el tiempo y disponibilidad que tenía antes, ni de llamar a cada uno por su nombre. Entonces podemos llamar que esto es lo que les digo entre comillas la masa, porque obviamente un pastor con vocación de pastor, pues para él no es una masa, sino son muchas, todos, cada uno y muy especial, específico, pero ya no va, la relación ya no va a ser tan directa, personal, diferente, como de pronto se podría sentir al inicio. Y de pronto esas mismas personas que antes tenían una especialidad o que sentían que ponían la disponibilidad o que yo soy el amigo, el padre, etcétera, ya no lo van a sentir igual, pues porque las cosas van cambiando a medida que se va haciendo el trabajo. Entonces, hay un riesgo cuando de pronto si ese padre aún siendo carismático y teniéndolo y metiéndole toda la fuerza, si el padre empieza a concentrar en él su poder, el poder para todo, entonces hay un momento en el cual todo hay que consultarle al padre, es decir, para poder cuadrar una reunión tal monta, hasta que el padre dé permiso, y como el padre ya no tiene tanto tiempo, pues entonces toca esperar, ya no era de una vez solo una llamadita, sino que ahora hay que esperar, hay que definir, hay que no sé qué, todo depende del padre, el padre es el que decide si se hace o no se hace en este lugar o si se hace en otro. El padre es el que decide si se puede hacer la reunión o no, si se pueden lanzarse volantes o no, o sea, todo hay que consultarlo con él y hacerlo de esta manera pues se vuelve un poco más difícil, dispendioso y entonces esta red comunitaria empieza a correr un gran riesgo, que es ¿cuál? Uno es el riesgo de desaparecer, porque el día que entonces, como el padre era el que animaba todo, y si el padre iba allá era el que movía, y si el padre era el que hacía acá, entonces sí se salían las cosas. Entonces, si un día de pronto se decide, no, el padre va a cambiar de parroquia, va para otro lado, entonces posiblemente, si no se ha equilibrado la red y todo dependía de ese nodo, de ese clúster, pero un clúster ya demasiado recargado, muy posiblemente esa red puede tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo dependía de ese personaje. Si el personaje se fue, entonces eso va a implicar que también igualmente desaparezcan las cosas que estaban a su cabeza. Entonces, un mecanismo que utiliza un líder de alguno de los grupos o que alguien que hace parte de la red para no perder su relación con el líder, en este caso con un padre pues de obediencia, etcétera, y de seguir los parámetros que tenemos desde la pastoral, es empezar a generar algo que se llama la distancia. ¿Qué significa la distancia? La distancia es para conservar mi relación con el padre, pero además sin que se dañe la red, sin que la red entre en peligro, pero además para yo mantener otra vez mi identidad, o sea, volver a recuperar mi identidad. Entonces, y diferenciarme de esa masa, entonces hago algo que se llama la distancia. La distancia significa no rompo relaciones, no dejo de funcionar en conjunto con él, no, todo lo contrario, sino que lo que empiezo a hacer es fortalecerme yo también como un clúster dentro de la red. Fortalecerme como un clúster dentro de la red es que, bueno, vamos a empezar obviamente con el permiso del padre y lo demás, pero vamos a empezar a tener nosotros un cierto nivel de autonomía. Entonces yo soy el de pastoral social, perdón, el de pastoral de familia, entonces digo, bueno, vamos a empezar a programar nuestras reuniones aparte, no dependemos de que el padre pueda venir y dirigirnos, sino que vamos a empezar a hacer nuestra programación, empezamos a relacionarnos con instituciones que tengan que ver con familia, consultamos ya con el padre el plan, bueno, el padre el plan es este y ese es lo que lo podemos ir manejando nosotros por nuestro lado, ¿sí?
Y si es de esa manera, entonces empiezo a equilibrar la red, fortaleciendo también mis propias relaciones, recuperando mi identidad, ¿sí? Como la persona a cargo de pastoral de la familia, y además de eso, fortaleciendo mis relaciones con otras personas, con otras familias que pueden apoyarnos por acá, con instituciones, con personas que nos pueden ayudar. De pronto un día ven que venga alguien a hacernos un taller, una conferencia, que mira que podemos utilizar esos recursos que hay de talleres para padres de la red de papás, que vamos a hacernos, ¿sí? Entonces empiezo a fortalecerme también yo como un clúster dentro de la misma red, sin separarme del líder en el sentido de que no vamos a dejar de hacer lo que él diga, claro que no, sino que empezamos a equilibrar la red para que no quede todo dependiendo todo y exclusivamente de parte de él. Si lo logramos de esa manera, entonces la red empieza a equilibrarse un poquito más, la salvo del peligro de extinción y yo recupero mi identidad y mi motivación. Y si igualmente lo hacen 2 o 3 que van haciendo este trabajo, entonces la red se equilibra, garantiza su supervivencia porque no va a depender solamente de un clúster, sino que garantiza su supervivencia. Todos tenemos esa, equilibramos y de esa manera pues también cada quien va teniendo un papel no solamente protagónico, sino un papel donde se hace cargo de una parte de y no le deja toda la responsabilidad a uno solo que lidera. Esta lógica que la coloco para una parroquia, pues puede ser simplemente la lógica de un grupo humano que quiera trabajar en red, que sería exactamente la misma. Es decir, en una red el principio es de horizontalidad. Todos tenemos el mismo rango, la misma jerarquía, no somos unos los que mandamos. Es decir, no hay una red que tenga junta directiva, por ejemplo, porque en la red, pues todos tenemos el mismo nivel de horizontalidad. ¿Listo? Esa es una de las principales cosas y como muy importantes, ¿no? La horizontalidad. Y desde ese punto de vista, entonces, se garantiza pues que la red superviva y que también la persona siga estando motivada dentro de la red. Bueno, a ver, quisiera ver si hay alguna inquietud en el chat. Bueno, no veo inquietudes en el chat. Listo, entonces, esos son como unos términos generales para decir desde el punto de vista de cuando queremos intervenir. Si queremos hacerlo afuera, es decir, si queremos articularnos con otros actores con los cuales nosotros podríamos tener que ver en la vida de la Bogotá región, ¿sí? De la ciudad región, si nosotros entendemos que somos uno de los actores, es decir, uno de los nodos de esa gran red social, que sería la red social de la ciudad. Si queremos lograr articularnos con otros, pues tenemos que empezar por mirarnos a nosotros mismos desde nuestra lógica de redes y es cómo funcionamos nosotros como comunidad, sabemos articularnos como red, sabemos leernos en términos de red para ver cómo estamos, en qué necesitamos trabajar o no. Bien, sigamos hacia otro si no hay ninguna inquietud. Y es que entonces decíamos, están los nodos y están las relaciones que hay entre esos nodos. Y esas relaciones tienen unas características, 3 específicamente. La primera característica se llama la prevalencia. Y es que eso significa que aun cuando yo tenga relación con diferentes nodos dentro de la misma red, estoy hablando como persona, pero también